Hay mucha gente que hoy en día quiere armarse un PC gamer adecuado y no tienen presupuesto para ello. Por eso los combos Xeon han sido una solución infalible en ese camino. Yo tengo un Xeon E5-2650B4, pero no es el único, ¿saben? A mí se me hace que eres marica. Nelson, les dije que lo iba a traer y aquí está, el Xeon E5-1650B3. Un CPU que solo me costó $9 y en total me gasté $20 en traerlo hasta Venezuela. ¡Cielos! Para mostrarles cómo rinde en 2025. Yo se los recomendé y aquí mismo verán la diferencia que hay en gaming entre el 2650B4 contra el 1650B3. Aunque déjame que te hable de ciertas cosas primero antes de ver las pruebas. Hagamos un repaso básico en las especificaciones. El Xeon E5-1650B3 es un procesador de 6 núcleos y 12 hilos, mientras que el 2650B4 tiene 12 núcleos y 24 hilos, cosa que podría parecer el 2650B4 sería muchísimo más solvente, pero más adelante verás que hay poca diferencia. Ambos procesadores soportan memorias DDR4 a 2133 megatransfers. La frecuencia base del 26B4 es de 2,2 GHz, mientras que el 1650B3 es de 3,5 GHz, y eso es algo para tomar en cuenta en gaming. Y en cuanto al bus, hablamos de 3,8 GHz para el 1650B3 frente a los 2,9 del 2650B4. Eso sí, un tema a tomar en cuenta es la caché L3 que tiene cada uno. El 1650B3 que tan solo tiene 15 MB frente a los 30 que contiene el 2650B4. Una vez que sabemos eso, vamos con otro pequeño dato e importante. La investigación exhaustiva previa al video donde se los recomendé dice que se requiere una buena disipación para que este mismo CPU soporte un overclock. Por ello debo decirte que no he realizado ningún tipo de overclock, dado que mi placa, la Kijida, que es la que ves en pantalla, no tiene disipación en las VRM. Por lo menos si tuviera esta otra versión, arriesgaría, lo sé, pero también es mejor que sepan eso antes de pasar a las pruebas. En resumen, estaré usando mi PC principal para ello, donde tenemos a la grandiosa GTX 1080 en conjunto de 16 GB de memoria RAM DDR4 Kijida, disipador Youngspo CR1200 y los 6 juegos que vamos a ver están instalados directamente en un M2 Crucial P3. Así que ya hemos hablado mucho. ¿Qué les parece si vamos a la pantalla? Vamos a ir desde juegos más antiguos a más modernos, donde a su izquierda tendrán el rendimiento del PC con el 1650B3 y a la derecha con el 2650B4. Partiendo desde el GTA V, título que sigo creyendo no es nada exigente, pero déjame saberlo tú en comentarios. Gráficos al máximo, 1080p, mira la pantalla y veremos cómo la diferencia en el uso es muy notable. Un 25% del B4 y un 45% en el B3, lo cual nos debería llevar a ver los FPS y la estabilidad del juego, donde la media de 92 que tiene el 1650B3 es mucho mejor a esos 82 de media del 2650B4. En sí, lo más importante aquí es que mires la media, el 1% low en conjunto del uso del CPU y la GPU para ver cuál es más capaz de aprovechar la GPU. De todas maneras, dejen su opinión en comentarios. El caso de Guerra Mundial Z es uno, hasta mi parecer, especial. Gráficos en ultra, resolución de 1080p. Tenemos que el juego con el 1650B3 está sufriendo como un demonio para moverlo, pues aquí no hay como salvarlo. Media de 56 FPS ante la sólida de 80 FPS que nos va a brindar el 2650B4. Donde si has visto el gameplay del B3, puede que hayas notado como unas caídas y un poco la inestabilidad, una que existe en ambos CPU, dado que es un título muy exigente, lo cual se nota por el low. De todas maneras, digamos que lo más lógico si quieres mejorar el rendimiento en el B3 podría ser un overclock, lo cual para hacerlo tocaría esperar para invertir en placas preparadas para ello. Así que deja un like o comenta qué piensas, o comparte el video para que más gente nos apoye y traer una placa adecuada. En este Guerra Mundial Z tenemos el FSR 2.2, donde aquí la cosa te hará volar la cabeza. ¡Hey, lo dudo! Confía en mí y mira la pantalla, porque ahora es el 1650B3 quien genera más FPS en un comienzo, pero en realidad la paridad es alta. 86 FPS contra 90, y además te recuerdo, mira el uso de la GPU en conjunto de la CPU. Además, si recuerdas que el low sin usar el FSR de ambos era muy bajo, bueno, aquí lo que logramos con esto fue estabilizar más a nuestro combo en el caso del B3, pero en el B4 seguimos en el mismo caso. Pase lo que pase, el uso del CPU en el de 12 núcleos casi siempre es muy bajo, muy rara vez va a estar por encima del 35%. Además, ¿cuántos de aquí lo han jugado? O si desean un en vivo jugando un rato este título, los leo ahí abajo. Pasamos a un título competitivo y no el Counter-Strike. Piensen lo que quieran, sucede que tuve poco espacio de tiempo para grabar todas las comparaciones y no usaré títulos de pasada generación. Inteligente, ¿no? Ustedes saben dónde dejar su opinión.
Jugar el Fórmula 1 es algo muy llamativo a mi parecer. Si bien se viene el F1 25, yo con el 22 estoy más que satisfecho. Usando los gráficos en alto, resolución objetivo de 1080p, y en este caso no podremos ver mucho más que los FPS, donde a su izquierda es muy raro ver al V3 superar los 90 FPS, mientras que el 2650 logra estar más estable sobre esa barrera y hasta superando los 100 FPS en ocasiones. En este caso, la situación es que en ambos procesadores el título es 100% jugable. Y sí, tenemos la comparación con una GTX 1080, así que hazte la idea que hasta con una RX 580 vas a tener los 60 FPS, porque ya se los dejé en el canal. Yo me voy a cambiar de títulos, pero antes... Hay tantos Xeon en este mercado que probablemente te preguntas si valen o no la pena aún. Déjame saber en comentarios si quieres que hablemos de ello y el tema de los combos Xeon. Hay una meta, 150 comentarios o 400 likes para saber que quieren hablar más desde la óptica más clara. Yo que tú me pongo a comentar y luego comparto o dejo un like. Total, tenemos grupo de WhatsApp y servidor de Discord, así que los invito a unirse y continuamos con el video. Vamos a darle con Warzone, gráficos en modo competitivo como ves en pantalla. Recuerda, es una locura preparar este juego. Lo que sí es que discúlpame, cuando grabé con el MSI Afterburner decía que tenía la RX 480, pero en ese momento me equivoqué y no cambié eso en el programa para que te hagas la idea. Hablamos de un título muy exigente a morir para el CPU, dado que el de la derecha verás cómo está por el 55% de uso y realmente está tratando de alimentar lo más que se pueda a la GPU, mientras que el 1650B3 está ahí en la zona del cuello de botella. Eso sí, hablando de estabilidad, el V4 suele ser más estable en ese aspecto. Si bien la mayor cantidad de núcleos ayudan, no me arriesgo a decir demasiado. Lo que sí podemos ver es cómo el V3 está pasándola bien feo. Y viendo esa gran diferencia de FPS, por lo menos aquí pensaría en subir los gráficos a ver qué se puede lograr. Pero déjame saber tu opinión en comentarios. ¿Qué harías tú? ¿Subes los gráficos o lo mantienes? En resumen, 55 FPS contra 89. Aquí en este caso la cosa es fácil. Vamos con Silent Hill 2 Remake. Primero con los gráficos en bajo y sin mucho que decir. La diferencia es prácticamente nula, por lo que no hay mucho para expresar, ¿ok? Por ello, mejor pasamos a la configuración Custom que les propuse en el video de la GTX 1080. Te recuerdo que estamos probando en 1080p y aquí es poca la diferencia. Realmente es una media de 45 FPS del V3 ante los 48 FPS del V4. No es demasiado lo que pueda sacar en esta primera parte del juego, ya que no he adelantado más este título. La estabilidad y sus usos son muy similares, lo que nos lleva a decir que aquí dependemos mucho más de la GPU, donde claramente si es por temas de rendimiento, el 1650B3 aquí sería hasta llamativo. Y eso lo digo porque en Ghost of Tsushima, configuración gráfica en Custom, una que les dije en el video de la GTX 1080, veremos cómo la diferencia en rendimiento es casi nada. Caminando o estando en el mundo abierto son 4 FPS de diferencia. El uso es menor en el V4, pero eso se entiende por la cantidad de núcleos que tiene. El logo es casi idéntico, 31 ante 27, y si nos vamos a momentos de acción veremos que la diferencia no cambia casi nada. A decir verdad, más bien el 1650B3 suena a una elección muy interesante. Es más, un chino lo comparó en conjunto al Ryzen 7 2700X y el Xeon E5 2640B3, donde las diferencias en rendimiento sí son notorias. Hasta te muestra las diferencias en comparación de diferentes videojuegos, incluyendo con el overclock presente a 4,1 GHz. Enlace de ese video que te estoy mencionando directamente en la descripción de este mismo. Mejor que vayamos a hablar un poco más sobre esto. ¿Cuál es la conclusión después de todo esto? Bueno, luego de las pruebas tenemos estos promedios finales que verás en pantalla, siendo el 2650B4 superior en la media de FPS, pero por muy poco, dado que esa pequeña diferencia no nos explica demasiado en realidad. Ahora, lo que sí es de sorprender, pasa en los mínimos y en el low, donde el V3 va a tender a ser más estable por el tema de la velocidad y la frecuencia que tiene este mismo procesador, y eso lo va a ayudar bastante. Tus opiniones son bienvenidas allá abajo. Yo mismo en este canal se los recomendé y ahora se los certifico. Es una opción muy fiable por tan solo $9. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Por eso, para aquellos que no hayan visto ese video, vayan directamente a él, y aquellos que ya lo hayan visto, vean este en donde les respondo cuáles son los pasos para armar una PC gamer, que cualquiera de los dos van a necesitar saber todo lo que hay allí.